como les decía, en esta clase vamos a ver sensores inerciales y quería partir mostrándoles un sensor que normalmente lo llevo a la sala de clase. Está funcionando en este momento, está encendido. No sé si inclino un poco la cámara. En este momento el dispositivo tiene un rotor que está girando. Entonces, fíjense en la dirección, en la dirección en la cual apunta el eje de este sistema. Está hacia allá. Y si yo muevo esta mesa, esta pequeña base, y giro, la dirección del eje se mantiene. O puedo inclinar la plataforma y la dirección del eje se mantiene en todo momento. O sea, no sé si se alcanza a ver, pero esta es la dirección, tratando de seguir la misma dirección del... A pesar de que yo cambio de orientación esta base, el rotor se mantiene, porque hay una conservación del momentum angular. De hecho, internamente tiene un motor, no sé si alcanzan a escuchar algo. Ahora lo desenchufé y está girando con la inercia que tiene. Y si yo aquí lo voy a empujar, genera una reacción. La aplicación de una fuerza externa genera una reacción sobre el eje de rotación. Y vamos a ver que es un producto cruz. Entonces, en este momento tenemos un eje de giro en esta dirección y yo estoy aplicando un torque que es como paralelo al eje de giro. Se produce un giro. Bueno, ahora llegó al límite, por lo tanto. Ahora lo frené y se debería enderezar, pero se va por conservación de la energía a la dirección opuesta. Antes estaba hacia abajo y ahora se giró y se puso hacia arriba. Voy a tratar de balancearlo. Está perdiendo vuelo y voy a ver si encuentro algo pequeño que pueda colocar como un clip. Entonces, el rotor está girando, no se ve probablemente porque gira muy rápido, pero voy a colocar una pequeña masa que va a hacer una fuerza en dirección del eje de la gravedad. Y van a ver que esto va a empezar a girar. Bueno, ahí se cayó la llave y dejó de girar. Voy a repetirlo. Bueno, ahora perdió velocidad, lo voy a tener que enchufar nuevamente. Entonces, al colocar esa masa está haciendo una fuerza, como les decía, en dirección del vector de la gravedad, que es ortogonal al eje de giro. Entonces, si yo hago el producto cruz del vector fuerza, cruz el eje, me da un vector ortogonal que es justamente el vector, uno podría pensar tangencial a la circunferencia que sujeta a este rotor, y por lo tanto está girando en el sentido en que ustedes lo ven girar. Si pudiese colocarlo en el lado opuesto, creo que un poco, lo voy a forzar y lo voy a llevar al otro lado. Si lo coloco en el lado opuesto, el producto cruz con el eje de giro debiera dar un vector en la dirección opuesta. Por lo tanto, esto lo van a empezar a ver girar en la dirección contraria a la que estaba girando hace un rato. De hecho, está girando muy lentamente. La velocidad con que gira es un factor de dos cosas. Una, de la velocidad angular que tiene la masa en el interior, y otra, de la fuerza que uno está colocando. En este caso va a depender de la masa del objeto, porque esa fuerza es m por g, de la masa por la aceleración de gravedad. Si pongo un objeto el doble de pesado, entonces va a girar el doble de rápido.
vamos a ver las fórmulas a continuación. No sé si tengo otra llavecita que pueda tratar de colgar, otra llavecita más. Y pueden ver que empieza a girar un poco más rápido que cuando tenía una sola. Esto es básicamente lo que utilizan los aviones, los barcos, para mantener una referencia de rumbo. Además de la brújula magnética, todos los aviones tienen un giróscopo y al momento en que se inicializa, o sea, se enciende el avión, básicamente hay que resetear la dirección de este aparato con respecto a la dirección del norte geográfico. Entonces, una vez que el avión está en vuelo, el rotor mantiene siempre su orientación a pesar de que el aparato se mueva, ¿no? De que la plataforma gire en el aire, esto siempre mantiene su orientación. También lo utilizan los satélites para poder saber hacia dónde están orientados. Con el tiempo, van corriéndose, van moviéndose, y eso ocurre porque el marco de rotación sobre el cual están, el marco de referencia sobre el cual están colocados, no es un marco de referencia inercial. Si yo fuese el planeta Tierra, supongamos que mi silla es del planeta Tierra, y claro, en este momento del día ustedes pueden ver el eje en una cierta dirección, pero si yo soy la Tierra y empiezo a girar, en el espacio el eje sigue apuntando en la misma dirección, con la cual se inició el sistema. Si yo quiero, el sistema sigue apuntando en la misma dirección. Entonces, para el usuario que está en el marco de referencia local, en la Tierra, alguien que está sobre esta tabla, lo que estaría viendo es que el aparato está girando. En realidad el aparato no giró. Con respecto al espacio exterior, el aparato sigue apuntando siempre en la misma dirección. Yo me puedo mover súper rápido y el aparato siempre apunta en la misma dirección. Para el usuario que está parado sobre la Tierra, mirando si yo este aparato lo fijo en el suelo, lo dejo ahí horas, y después vuelvo en 6 horas más, va a estar girado 90 grados, y en 6 horas más va a estar girado 180, y en 6 horas más va a estar girado 270, y en 24 horas que se completó un giro de la Tierra va a estar girado los 360 grados, pero siempre estuvo manteniendo la dirección con respecto a una dirección fija en el espacio, digamos, exterior. No lo perdió, pero esto se mantiene en la misma posición porque por una construcción física o porque hay control de por medio. No, aquí no hay ningún control. Esto es leyes de la física generales. Esto es lo entretenido de este dispositivo. O sea, aquí hay un principio de conservación del momentum angular. El dispositivo, obviamente, para que logre esto, tiene que tener una característica que es la de tener ejes de ojalá muy bajo roce. O sea, aquí probablemente no lo pueden ver muy bien. Si pudieran verlo en vivo y en directo, en persona, se darían cuenta que aquí adentro hay un rodamiento. Lo voy a apagar para... Entonces, profe, ¿por qué necesita de energía de corriente para que funcione? Porque no hay roce cero, ¿cierto? En el mundo real, igual por muy bueno que sea el rodamiento, o sea, si yo lo dejo acá, dura harto rato girando. De hecho, ahora lo tengo nuevamente desenchufado. Y aquí está desenchufado. Y mantiene el rumbo, o sea, mantiene la dirección, a pesar de que yo lo estoy girando, pero el rotor está perdiendo energía cinética. Lo está perdiendo porque los rodamientos que tiene no son absolutamente perfectos. Si fuesen de roce cero, no se detendría y siempre mantendría su dirección en el espacio. La otra razón es que el rotor está intencionalmente hecho con harta masa, ¿no es cierto? Ustedes se acordarán que la energía cinética de algo que rota es un medio, el momento de inercia, por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, para que esto tenga mucha energía, tienes dos opciones. O subes la velocidad, ¿cierto?, a una velocidad lo más alta que puedas, para que omega cuadrado sea un número grande, o subes el momento de inercia, que es básicamente masa por radio al cuadrado, si que fuese contemplado como el momento de inercia de una partícula. Por lo tanto, en el diseño de estos dispositivos, lo que normalmente uno ve es que el rotor tiene mucha masa, uno diría es pesado, y por otro lado se trata de hacerlo girar a una velocidad, ojalá alta, lo más alta que se pueda. Obviamente hay una limitación, el roce que hay en los rodamientos es de tipo viscoso, y por lo tanto
la fuerza que va apareciendo y que va frenando el giro del rotor es proporcional a la velocidad. Mientras más rápido lo quieres hacer girar, más te cuesta. Por lo tanto, hay un punto, digamos, de equilibrio finalmente en estos dispositivos. Hay ciertos diseños, pero son más bien experimentales, de sistemas que tienen ejes levitados con aire, por ejemplo, tratan de... Pero finalmente algo tiene que inyectar aire a presión, ¿cierto? Para hacer como una especie de hovercraft, que se levite el eje y que no tenga roce, pero algo tiene que estar bombeando aire permanentemente, por lo tanto al final es lo mismo que tener un motor. Y otros esquemas utilizan rodamientos que son por levitación magnética, pero nuevamente tienes que estar metiendo la energía para que levite. En el caso de este diseño, ahora que ya está girando más lento, voy a frenarlo. Aquí frené el rotor. No sé si se alcanza a ver alguna posición. Pero aquí por donde estoy colocando el dedo, ahí adentro está el rodamiento. Y es interesante el diseño porque, bueno, aquí adentro de esta cajita hay un transformador, esto está enchufado a 220, y hay un cable aquí arriba que lo meten a través del eje, lo hacen pasar por aquí adentro, sale el cable, no sé si se alcanza a ver, pero está aquí arriba. No se alcanza, está muy oscuro, no hay mucho contraste. Pero el cable pasa y al final lo hacen llegar al rotor. Entonces, esto es como que uno dejase el rotor fijo y lo que hace girar es el estator, o lo que es la parte externa del motor, para los que no han hecho máquinas eléctricas, toda la parte exterior normalmente se llama estator. Entonces, y el rotor es la parte del eje interno, es lo que se hace girar. Acá se está haciendo girar el estator y el rotor está quieto. Tengo por ahí otros giróscopos, los voy a traer. Este, por ejemplo, es el giróscopo de un misil. Y no tiene motor en el eje. Es como los de juguete, básicamente. Es como un yo-yo. Voy a colocarle la cuerdecilla. Voy a tratar de darle vuelo al... lo estaban viendo aquí. Aquí hay una cuerdecilla, un pedazo de lana en realidad, amarrada al eje. Entonces, ahora voy a... No sé si alcanzan a ver. Aquí ya está girando con... Tiene algo de vuelo. Entonces... Si inclino el dispositivo, el eje se mantiene. Bueno, en este caso no tiene mucho rango de giro. El dispositivo tiene dos bobinas, si las pueden ver. Aquí hay una que se puede ver bastante bien. Ahí no sé si la ven, pero donde tengo el dedo hay una pequeña bobina, es una inductancia. Y la base tiene una pequeña placa. Entonces, funciona un poco como comentábamos en la clase pasada, en términos de sensores de proximidad. Cuando la placa metálica se acerca a esta bobina, se detecta básicamente esa aproximación de un elemento metálico que interfiere con el periodo de resonancia de este circuito resonador.
Y en base a esa información se puede extraer en qué ángulo está este eje. Esto el misil lo necesita para volar horizontalmente. Si este fuese el misil, tengo que volar horizontalmente. Si el misil se inclina y después las aletas de la cola le dan un comando de subir, en realidad se va a desviar. En realidad el misil es disparado, puede bajar, o sea, en realidad tienen que hacerlo bajar en el lugar al cual quieren pegar. Entonces, tiene que volar siempre nivelado. Si se empieza a inclinar, las aletas tienen que devolverlo a la posición horizontal, para después, cuando ya esté cerca del destino, poder bajar. Este es otro que es de un torpedo. Si buscan en eBay, van a ver que venden estas piezas. Son básicamente de dispositivos que te dan de baja o que lo cambian. Lo interesante es que uno las puede desarmar. Este no lo he querido desarmar. Tengo unos videos del dispositivo desarmado y es igual o muy parecido al que les mencioné o al que les mostré recién. Entonces, son dispositivos que se siguen utilizando hasta el día de hoy. Ahora también vamos a ver en estas clases que hay dispositivos que son en base a principios similares, pero construidos electrónicamente. Se conocen como dispositivos MEMS o Microelectromechanical Devices. El principio fundamental es la conservación del momentum angular. Y en esta parte del curso vamos a ver tanto acelerómetros como giróscopos. Uno es la versión como rotacional del otro, podríamos decirlo en términos simples o en términos generales. Y son importantes, como decíamos, principalmente para la parte de navegación. Uno de los primeros que se desarrolló durante, digamos, un momento muy terrible para la humanidad fue durante la Segunda Guerra Mundial, y uno de los primeros estuvo en un misil alemán, que era el B-1, o también conocido como Bergelsturmwaffe, o Arma de la Venganza, y tenía un rango de alcance de 240 kilómetros. Ese era empujado por un molino de viento, como les decía, que estaba en la punta del cohete. Entraba el aire por ahí y eso mantenía girando este molinillo. Y después tenía un sistema como de globos que se usaban de altímetro. En ese momento, digamos, hay que pensar, estamos hablando de los años, a fines de los años 30, principios de los 40, no había la electrónica que existe hoy en día y por lo tanto eran como sistemas mecánicos para medir la latitud en base a globos que estaban inflados a nivel digamos, del suelo o casi a nivel del mar. Y a medida que el sistema va subiendo, como cada vez hay menos atmósfera o menos capas, uno podría pensar hay menos densidad y por lo tanto el globo naturalmente se va a tender a expandir, dado que fue llenado con una presión en la cual se encontraba en equilibrio a nivel del mar. A medida que va subiendo no hay nada o menos presión que haga una fuerza opuesta y por lo tanto el globo se expande. Y al crearse esa expansión, la expansión movía elementos mecánicos, básicamente como uno podría pensar pequeñas palancas que iban regulando la altura de vuelo y moviendo elementos mecánicos de la cola para que esto se mantuviese en un vuelo horizontal, junto con el giróscopo. Y este es uno de los primeros casos, digamos, en el desarrollo de este tipo de dispositivo. Con respecto a las fórmulas, en el caso del acelerómetro, porque también un problema, digamos, para saber en qué momento tengo que bajar o tengo que moverme, ya sea una aplicación civil, aeronáutica o una aplicación militar. En el caso, digamos, aéreo, es más difícil tener una especie de cuentakilómetros como en el caso de un auto. Uno podría, en el caso de un auto, tener un odómetro que básicamente está contando el giro de las ruedas y si uno conoce el radio y la cantidad de giros, uno puede sacar el largo a partir del largo de la circunferencia de la rueda y saber los kilómetros recorridos. Pero para algo que se está moviendo en el aire no hay una manera directa y por lo tanto una manera es integrando la aceleración. Y para eso entonces hay que partir de algún principio físico, que en este caso el más sencillo es medir la fuerza de un resorte, porque por un lado uno sabe que la fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿cierto? Esto es segunda ley de Newton, y entonces de esta ecuación nosotros podemos despejar y decir, bueno, si yo mido la fuerza y conozco la masa, entonces puedo saber cuál es la aceleración. Pero mido la fuerza ¿de qué? Lo más fácil es construir un sistema que tenga un resorte, y en el caso del resorte ideal, si esta masa tiene masa m y este es un resorte
que se mueve a una distancia X. Entonces, si yo empujo esta masa, supongamos que aquí hay un rodamiento o algo que no tiene fricción, si yo empujo esta masa a una distancia X, aparece una fuerza opuesta realizada por el resorte, que va a ser la fuerza del resorte. Fuerza del resorte va a ser igual a esto de acá, ¿no es cierto? Acá por X. Entonces, yo en esta fórmula puedo reemplazar esto por Kx dividido por la masa. Y al final, en realidad, el problema se traduce en un problema de medir X. Ya hemos visto cómo medir proximidad o cómo medir distancia en los apuntes anteriores. Por lo tanto, podemos, si medimos X, medir A. ¿Y qué es lo que causa que el resorte se mueva? Si esto lo ponemos adentro de una caja, supongamos que está dentro de un avión, y tenemos aquí esta masa, y estoy dibujando esto de manera exagerada en grande, que está el resorte de constante K. Cuando el avión avanza, ¿no es cierto?, con una velocidad v, una aceleración a, este objeto, también por conservación del momentum lineal, va a tender a quedarse donde está, ¿cierto? Estos rodamientos, supongamos que son perfectos. Si nosotros avanzamos esta masa, si pudiese estar flotando en el espacio al interior, si piensan esto como un cohete, si el cohete avanza y la masa no está fija a la estructura del cohete, esta masa no recibe la interacción de ninguna fuerza externa y por lo tanto va a tender a quedarse en el lugar donde está. En este caso, si esto avanza con una aceleración a, entonces esta masa en forma relativa o vista desde el exterior está avanzando con aceleración a en la dirección opuesta. Entonces tenemos masa por la aceleración igual. En el momento en que el avión avanza, está empujando por acá, ¿cierto? Está empujando el resorte y lo está comprimiendo. Y se va a comprimir hasta que la masa por aceleración, ¿cierto? Que es la fuerza inercial de esta masa, se equilibre con la fuerza del resorte. El resorte está siendo aplastado hacia allá contra la masa, ¿cierto? Porque el avión o el cohete está avanzando, ¿no? Entonces, se va a producir este equilibrio, lo cual nos da la fórmula que teníamos, K por X dividido en M. Entonces, para poder medir aceleración tenemos que conocer la constante del resorte, tenemos que conocer la masa que pusimos adentro de esta caja y medir el desplazamiento. Ese es el principio básico que se utiliza, digamos, hasta el día de hoy, incluso en los dispositivos MEMS. Voy a borrar todo esto. Entonces, lo que acabo de explicar está escrito acá en el texto, empleamos la segunda ley de Newton. Hay ciertas partes que en esta explicación fueron despreciadas. Por ejemplo, la influencia de la gravedad. En este dibujo que hice en el avión horizontal, puede que la gravedad sea ortogonal a la dirección de movimiento. Pero si yo dibujo o hago el mismo ejemplo del avión o del cohete puesto verticalmente, con esta caja en su interior, con un resorte acá, el resorte se va a comprimir aunque el cohete esté quieto, estacionado en la plataforma, ¿cierto? Se va a comprimir porque hay una fuerza m por g. Esa es la aceleración, ¿cierto? Y si además el cohete despega con aceleración a, entonces la aceleración va a ser el g, la aceleración de la masa es en la dirección opuesta, ¿cierto? Es el g más el a que tenga el cohete. La masa se quiere quedar donde está. Por un lado es acelerada por la gravedad, por otro lado tiene una aceleración relativa al cohete de a. Por lo tanto, lo que el sistema en este caso estaría midiendo, si es que uno equipara esto a la fuerza del resorte comprimido, no estaría midiendo la aceleración del cohete relativa a la Tierra, sino que estaría midiendo además la aceleración de gravedad. Es decir, se estaría midiendo K por X dividido en M igual a G más A, y por lo tanto, para medir la aceleración tendríamos que tomar K por X dividido en M y restar G. Ahora, si el cohete está inclinado, uno puede hacer el mismo análisis o equilibrio de fuerza, pero aparece un coseno del ángulo de inclinación del cohete. Va a ser menos G coseno por la proyección de la fuerza. La fuerza de gravedad está en esta dirección, mg, pero hay que proyectarlo en este sentido, y eso significa que si esto es θ, se proyecta en esa dirección. Por lo tanto, en la práctica es un poquito más complicado, porque se necesita otro sensor que me diga cuál es la orientación de la plataforma. Por eso es que, en general, los acelerómetros no se usan solos. O sea, junto con el acelerómetro tiene que haber un giróscopo o algún dispositivo que me diga hacia dónde está orientada la plataforma para poder hacer la resta de la componente gravitacional, salvo en aquellos casos, pero son casos como ideales,
en los cuales yo podría decir el objeto está flotando en medio del espacio exterior sin la interacción de ninguna fuerza gravitacional. Pero incluso para controlar la posición de un satélite, uno no puede decir que la influencia gravitacional sea despreciable, porque si bien puede ser muy, muy pequeña, muy baja, recuerden que al integrar 2 veces esto, ¿no es cierto?, a pesar de que sea un épsilon de gravedad, lo que nos está afectando al integrar 2 veces para obtener posición, en realidad estamos integrando una constante muy pequeña, pero en el tiempo va a ir acumulando un error. Y si lo despreciamos, en realidad puede que en días o semanas ese error sea de varios metros de desplazamiento. Por lo tanto, tampoco en el caso general, o sea, en un caso, digamos, fácil, conceptual como de ejercicio de clases, uno puede despreciar esa influencia, pero en un dispositivo construido en el mundo real no se puede. Es una Entonces, pregunta. ¿sí? En el caso de dispositivos que no se mantienen siempre a la misma altura, ¿es necesario que tengan acoplado algún altímetro para poder medir la variación de la fuerza de gravedad? De la fuerza, sí, de G. Sí, sí, o sea, efectivamente se necesita esa información. En el caso de los satélites, cuando hablábamos de GPS, hay estaciones, mencionábamos, de monitoreo terrestre que están midiendo la altura de los satélites. Lo hacen por otras técnicas, por ejemplo, de velocidad de propagación de ondas, que son ondas auxiliares, o incluso usando telescopios. Usan telescopios para ver por triangulación, como cuando hacíamos estereoscopía desde 2 estaciones, cuál es la distancia al satélite y con eso obtener información de corrección. Entonces, efectivamente, bueno, y toda esa información, que era lo que en el caso del mensaje del satélite se conoce como efeméride, es la información de la trayectoria del satélite. Esa trayectoria el satélite la necesita no solamente para después resolver las ecuaciones con respecto al usuario, sino para saber justamente en estas ecuaciones que el satélite necesita para poder controlar su posición relativa a la Tierra, necesita saber cuál es la influencia de la gravedad. Sino, y cada 2 semanas, en el caso del GPS, yo les mencionaba, tienen que enviarle comandos de corrección a los satélites. O sea, cada 2 semanas aproximadamente están encendiendo los motores y los están moviendo, nuevamente porque van perdiendo altura. O sea, uno puede decir en el espacio exterior hay vacío, pero en realidad tampoco es un vacío totalmente absoluto. Va a depender en qué nivel de altura están. Probablemente a la altura, en el caso del GPS, uno puede considerar que es prácticamente vacío y que no se van frenando, pero no existe en teoría el espacio vacío absoluto, pero en la práctica igual hay una cantidad baja de moléculas en el espacio exterior, y esas moléculas van chocando y van actuando, entre comillas, como de freno de aire, si es que no hubiese nada que mantenga el sistema impulsando. No es que necesiten tener cohetes encendidos permanentemente, pero sí cada cierto tiempo tienen que darles un impulso de nuevo y reposicionar. Y para eso necesitan saber a qué altura están y cuál es la influencia de la gravedad. Si no lo saben y dan un impulso demasiado fuerte, podría el satélite perderse, porque en el fondo se va a salir para la órbita en la cual están, ¿no es cierto? Hay un equilibrio fino entre lo que es la fuerza centrífuga, porque hay que pensar que están haciendo órbitas elípticas, pero uno puede en el punto de la órbita calcular el radio de curvatura, ¿no es cierto? Calcular la fuerza centrífuga, y para ese mismo punto uno puede calcular la fuerza de gravedad, ¿cierto? Y yo necesito que la velocidad tangencial sea acorde al punto por donde están pasando. Si le doy mucha velocidad tangencial, me salgo de la órbita. Si freno, voy a tener velocidad angular con respecto al centro de la Tierra menor, lo cual hace que la fuerza de gravedad sea mayor y el satélite empiece a ser atraído por el campo gravitacional y caiga dentro de la Tierra. Entonces, uno puede decir que los satélites que están orbitando están en un proceso de caída permanente o en un equilibrio inestable de forma permanente, porque se pueden salir de la órbita o se pueden ir hacia la Tierra. Entonces, tienen una velocidad tal que generalmente van bajando un poquito. Estamos hablando de pocos metros en 2 semanas, algo que no afecte tanto, pero cada 2 semanas tienen que volverles a dar un empujón. Con cuidado, si los empujan mucho se van. Bueno, entonces, existen sensores, digamos, como les decía, de estado sólido hoy en día. Incluso en los de estado sólido también aparece el problema de la interacción, que aquí está ilustrado con esta cajita que está desviada, ¿cierto? Está la acción de la gravedad, que es en el eje G, y la aceleración de esta caja, la aceleración externa puede ser en un eje que no es colineal con el de gravedad. Y por lo tanto, esta masa, uno quisiera que se moviese solamente en esta dirección, en la dirección n, ¿cierto? Para poder medir correctamente, pero
eso en la práctica no se puede hacer porque igual hay que dejar cierta holgura o cierto espacio para que la masa se mueva. Si uno la aprieta entre las dos caras, entonces no se mueve y el sistema no funciona. Y en realidad lo que hay que dejar es un espacio que tenga una holgura con el mínimo roce. Tampoco se trata de dejar la masa suelta completamente sin ningún apoyo. Por muy liso que uno trate de hacer el material, igual va a haber un roce ahí y esa fuerza, entonces en la ecuación no sería una ecuación masa por aceleración igual a K por X, sino que habría que restar además una componente de roce por B. Hay dispositivos más sofisticados que caracterizan ese roce o esta influencia y por software la restan o la compensan y con eso logran mejores mediciones. Porque obviamente va a haber una influencia de la velocidad a la velocidad. Entonces, pero aquí hay un problema en el cual yo tengo que medir aceleración, que es lo que estoy tratando de encontrar, integrar esa aceleración para poder obtener velocidad y después meter eso en esta fórmula. Y entonces hay un problema como del huevo o la gallina o recursivo en el cual necesito, para calcular la variable de interés, otra variable que depende de la variable de interés. Y se pueden desarrollar métodos iterativos para arreglar eso. En el caso de un acelerómetro de estado sólido, en realidad lo que se hace en la construcción a nivel del semiconductor son colocar pequeños soportes entre un cubo que hace las veces de masa, pero que también hace las veces de condensador. Estas caras de la cajita son placas de un condensador. Entonces uno puede tener placas en las 6 caras del cubo. Aquí no están dibujadas la de adelante y la de atrás. Pero este cubo, esto uno podría pensar que son como pequeños alambres o muy flexibles que sujetan el cubo y dejan que este cubo se mueva y la distancia entre caras, esta distancia X, cambie. Entonces la capacitancia, ustedes recordarán, es proporcional, hay una constante proporcional al área de la cara. Entonces esta es una cara de área A. Mientras más grande es el área, hay más espacio para recibir electrones. Y es inversamente proporcional a la distancia X y a la constante dieléctrica del espacio que hay entre las caras. Entonces, aquí básicamente lo que estamos teniendo es un condensador variable. Por lo tanto, el circuito que tiene que resolver la aceleración finalmente utiliza los mismos principios que hablábamos en la clase anterior sobre proximidad, ¿cierto? Medición de proximidad a través de circuitos que son circuitos resonantes LC. Entonces, en el fondo, tengo un circuito donde este condensador es variable, es parte del sensor. Entonces, después, este circuito, al ser energizado con pulsos, aquí hay una batería externa, lo conectamos, tenemos que medir el voltaje de salida y lo que uno va a ver es una señal sinusoidal. Como esta inductancia probablemente no es perfecta, sino que también tiene una componente resistiva, en realidad es una sinusoide que decae, ¿cierto? Y tiene un periodo de oscilación. El decaimiento no es tan crítico porque se puede volver a enchufar, ¿no es cierto?, para generarle un pulso o un impulso de corriente y hacerlo oscilar. Cada cierto tiempo, entonces, la circuitería tiene que bombear electrones, ¿no es cierto?, meterlos aquí y hacer que estos electrones, digamos, se balanceen como en una especie de columpio entre la inductancia que carga el condensador y el condensador de vuelta a la inductancia a una frecuencia o a una tasa de oscilación que va a depender de las constantes C y L de este circuito. Pero la constante C cambia en función de la distancia, ¿no es cierto? Entonces, al final uno tiene una onda que va a ser de una cierta amplitud, asumiendo que es una amplitud fija, vamos a tener aquí una frecuencia de oscilación omega T, la fase no importa, vamos a dejarla fuera, y lo que necesitamos entonces es tomar esta señal, multiplicarla por otra señal sinusoidal de una frecuencia que tiene que ser ajustada a coincidir con esta para que se maximice. Si tenemos la multiplicación de dos señales iguales, seno, vamos a tener menos coseno de 2 teta medio, ¿cierto? Y después podemos pasar esta señal por un filtro pasabajos y quedarnos con la componente de C. Muy parecido a como lo habíamos hecho en una de las clases anteriores, para lo que era la demodulación de fase en el caso del láser. El principio es exactamente el mismo. Entonces, conociendo la amplitud de la componente de C, podemos inferir si estamos
colocando la frecuencia correcta. Teniendo la frecuencia correcta sabemos cuál es la capacitancia, ¿no es cierto? Porque esa componente, ¿no es cierto? El periodo de oscilación va a ser 1 partido por, o sea, va a ser L partido por C. Entonces el C es un número fijo, el C está cambiando, ese periodo, si metemos C, va a ser L dividido por A, por una constante K, el X pasa al numerador y el epsilon pasa al numerador, pero al final todas estas partes son constantes, lo podemos llamar constante beta por X. Entonces, el periodo de oscilación o el desplazamiento X de la cara es, X es al final el periodo observado dividido por beta, y teniendo X podemos tomar la derivada de X con respecto al tiempo 2 veces, y con eso sacamos la aceleración. Entonces, aquí hay un circuito de modulador y hay otros filtros, y hay otra parte que no está dibujada acá, pero que hace el procesamiento de la señal para finalmente obtener la aceleración en un voltaje que es proporcional a los metros por segundo cuadrado. Y normalmente el fabricante, en este caso, este es un Analog Devices 330, es un chip que se utiliza, digamos, en varios dispositivos, incluso en los celulares, en los teléfonos inteligentes que tienen el acelerómetro, utilizan variantes de este modelo. Hay distintos, este es el datasheet del 330, y en este caso puede medir aceleraciones. Aquí dice que lo típico es medir 300 milivolts por cada G. El rango de aceleración G va a estar en más o menos 3G, o sea, más o menos 3 veces, 3 veces por 9.81 metros por segundo cuadrado, aproximadamente, o sea, más o menos 30 metros por segundo cuadrado, o sea, 3 veces la aceleración de la gravedad. Para aplicaciones vehiculares, este es un rango bastante razonable, porque si uno piensa en un auto convencional, un auto sedán, típicamente alcanzan una velocidad de referencia 100 km por hora en un tiempo T de 10 segundos, 11 segundos, depende del auto. Los autos de alta gama probablemente hacen lo mismo, llegar a 100 km por hora en 4 segundos, pero un auto común y corriente son típicamente 10, 12 segundos. Entonces, si esto lo pasan a metros por segundo, tendríamos 100.000 metros dividido entre 3.600, o sea, sí, entre 3.600, si dividimos por 1000 arriba y abajo, nos queda esto dividido por 3.6. Aquí redondeando, esto es 100 dividido en 4, redondeando el 3.6 a 4, nos va a dar una aceleración un poco más baja, pero es una aceleración, o sea, nos daría una velocidad un poco más baja, que sería de 25 metros por segundo, ¿cierto? Y después la aceleración entonces es la velocidad dividido por el tiempo en que me demoro en alcanzar esa velocidad, y 25 metros por segundo dividido en 10 da 2.5 metros por segundo cuadrado. Entonces uno puede ver que la aceleración de un vehículo está más o menos en torno a un vehículo estándar, en torno a 2.5 o 3 metros por segundo cuadrado. Obviamente una persona acelera mucho menos, así que para aplicaciones como peatonales o de alguien que está caminando o trotando con el celular, la aceleración que se necesita medir es incluso más baja. Pero para aplicaciones vehiculares, esto lo comento porque cuando uno va a elegir el acelerómetro, uno lo tiene que elegir considerando qué cosa es lo que va a medir. Entonces, si voy a medir la aceleración de un avión, que es mucho más grande, o de un cohete, en ese caso necesito típicamente rangos de más o menos 10 metros por segundo cuadrado. Entonces uno podría preguntarse, pero ¿y por qué no compramos solamente sensores de 10 metros por segundo cuadrado? ¿Por qué hacemos sensores de 2.5 o de 3 metros por segundo cuadrado? Y la razón tiene que ver con el hecho de que el sensor convierte esta información, ¿no es cierto?, de aceleración, supongamos 2 metros por segundo cuadrado, los convierte en 5 volts. Entonces, bueno, si el sensor no se mueve, son 0, y si llegamos a 2 metros por segundo al cuadrado, el sensor entrega el valor máximo, 5 volts. De hecho, en realidad es un poco distinto. Entregan algo que es así, voy a hacer acá desde los menos 2, en realidad debería borrar esto. Deberían poner acá
desde los -2 hasta los +2 metros por segundo cuadrado. Porque el vehículo, en principio, podría retroceder a la misma velocidad con que avanza. Por lo tanto, esto mide de -2 a +2, y aquí la salida va a ser 5 volts, típicamente, y aquí va a ser 0 volts. Lo cual significa que cuando la aceleración es 0, el sistema está midiendo 0 volts. El voltaje de salida, aquí son 0. Cuando la aceleración es 0, el dispositivo mide 0. Cuando la aceleración... no, perdón. Mide 2.5, nada que ver lo que dije. Entonces, cuando la aceleración es totalmente negativa, -2, el eje horizontal lo debería haber dibujado acá abajo. En realidad. Este es el metros por segundo cuadrado. Aquí está el 0 volts. Aquí está el 2.5 cuando la aceleración es 0. Y 5 volts cuando la aceleración es 2. Entonces, el punto es que la aceleración de 2 ocurre cuando hay un voltaje de 2.5 con respecto al voltaje central. El voltaje central serían, aquí hay 2.5 volts y aquí hay 2.5 volts. Entonces, si yo resto 2.5 volts al valor medido, podría mover toda esa señal, la podría mover a una señal que está entre -2.5 y 2.5. Entonces yo puedo restar, y si tengo signo negativo, sé que la aceleración es en la dirección opuesta. Si tengo signo positivo, es en la dirección positiva. Y el punto es que después tengo que usar un conversor análogo digital, ¿no es cierto?, para muestrear este voltaje. Y aquí hay dos posibilidades. Una es utilizar un conversor análogo digital para todo el rango, o utilizar dos conversores análogos digital separados. Supongamos que usamos uno separado de 8 bits, que son 2 a la 8 niveles, 256 niveles. ¿Ya? Para hacer el cálculo fácil, supongamos que son 250 niveles. O sea, estoy dividiendo 2.5 volts en 250 niveles, lo cual significa, si multiplico por 10 y divido por 10, este 10 de acá se va, ¿cierto? Serían, no, tendría que multiplicar por 100 y dividir por 100. Entonces, aquí lo dejo en 250 y me deshago de esto, ¿cierto? Y queda 1 dividido en 100, o sea, 10 milivolts por G. ¿Estamos? No. O sea, no, perdón, al revés. Son 10 milig por volt. O por división, en realidad. Esto, más que por volt, son por cada división. 10 por división. Por cada una de estas divisiones, o por cada uno de estos, tengo 10 milig. Entonces, eso después yo lo puedo llevar a niveles de voltaje, ¿no? Porque esto lo dividí, en el fondo, en 250 tramos, y esos 250 tramos se transforman. No, sí, lo tenía bien, era voltaje, estábamos dividiendo voltaje, 2.5 volts, claro. Entre 250 niveles son 10 milivolts por nivel. Entonces, 10 milivolts por nivel los puedo llevar a un tramo de aceleración. Y en este caso estoy dividiendo estos dos, no, los estoy dividiendo también en 250 niveles, por lo tanto tendría que calcular cuánto es 2 dividido en 250, es lo mismo que 1 dividido en 125, y esto me va a dar 8 milig por división. Entonces, si hubiese tenido un sensor con más o menos 2.5 G, habría tenido 10 milig por división, y habría sido igual o comparable a los 10 milivolts por división en el tramo de voltaje. Pero aquí en el tramo de aceleración es un poquito más, 8 milig por división. El punto es que si yo quiero medir aceleraciones más sutiles o más débiles que 8 milig, necesito un conversor de más bits, ¿no es cierto?, para dividir esto en más tramos. Si tengo un conversor de 10 bits, tendría
2 a la 10 niveles, y eso serían 1024 niveles, o sea, casi 1000 tramos, un poco más de 1000 tramos. Y por lo tanto puedo efectivamente ver, digamos, detalles más finos en la aceleración. Y esos detalles hacen la diferencia, porque si yo estoy integrando esta señal, ¿no es cierto? Y estoy la señal de aceleración real puede hacer esa forma, pero yo aquí la discreticé en ciertos niveles, ¿no es cierto? Tengo que redondear, y por lo tanto, al redondear, hay un área que pierdo, ¿no es cierto? Entre la aceleración real y la aceleración digitalizada. Y esa pequeña diferencia, si bien puede ser pequeña, al integrarla, ¿no es cierto? Hay un error en la aceleración. Al integrar ese error, eso me va a generar un error en velocidad. Y si vuelvo a integrar esa velocidad errónea o ese error en velocidad otra vez más, me genera un error acumulativo en posición. Y esa es la razón por qué los acelerómetros no se pueden utilizar por sí solos para medir el desplazamiento de un vehículo. O sea, en realidad lo que se necesita es tener el GPS como elemento de corrección externo. El acelerómetro ayuda muchísimo cuando se pierde la señal, pero ayuda por un cierto tramo de tiempo. Porque mientras más tiempo pase, por más tiempo tengo que integrar. Y mientras más integro, entonces también estoy integrando el error que se está acumulando. Ahora, con respecto a la pregunta de por qué no usar 10 metros por segundo cuadrado, es porque en el fondo, al hacer eso, estaría utilizando una escala mucho más extendida horizontalmente, ¿no es cierto? Antes llegaba acá a los 2.5, ahora tengo que hacer 5, 7.5, 10. Y la salida del sensor siguen siendo los mismos 5 volts. Entonces la pendiente de esta curva ahora es mucho más aplastada. Voy a ir entre menos 10G y más 10G. Más 10G, 7.5, 5, 0G. Pero el rango de voltajes es el mismo. Tengo acá un 2.5 volts. Nuevamente, si esto yo lo divido en 250 tramos, estoy dividiendo, porque tengo 250 niveles de voltaje. Cada uno de estos niveles de voltaje corresponde a un tramo de aceleración. Entonces lo que estoy haciendo es dividir los 10G en 250 tramos. Aquí entonces me queda que la resolución efectiva del sensor, asumiendo que tengo un conversor de 8 bits, ya no son 8 mG, sino que son 80 mG. Entonces, esto hace que la discrepancia entre la aceleración real y la digitalizada se incremente de 8 mG en casos de error de redondeo a 80 mG. Por lo tanto, si integro eso, va a tener más error todavía. A menos de que la cantidad de niveles la aumente en el conversor análogo digital en la misma proporción que aumenté el tramo de medición. O sea, si ahora tengo un factor por 10, ¿cierto? Tengo que tener, en vez de 250 niveles, tener un conversor de 2500 bits. Y eso lo podría hacer con un conversor de 12 bits. ¿Cierto? Tendría 4096 niveles con un conversor de 12 bits. 10 a la 12, 4096. Entonces, si uno no necesita, porque después ocurre que el vehículo nunca va a acelerar a 10 metros por segundo cuadrado, nunca van a medir esos valores. Entonces están complicando todo el diseño con un conversor análogo de muchos más bits, lo cual significa que a nivel de circuito impreso tienen que dejar 12 pistas para extraer los datos, a menos de que sea uno que tenga salida serial, pero es otra historia, ¿no es cierto? Al final, uno tiene que buscar el conversor análogo digital y el dispositivo sensor para el rango de variación de la variable correcto. O sea, ese es el punto importante. A pesar de que en precios, si uno va a la página web de DigiKey o de Mouser y uno busca el dispositivo, existe la variante en 10G y cuestan casi lo mismo. Y uno podría decir, este de 10G es mejor porque mide más. Sí, pero están complicando el diseño por otro lado. Entonces, no es lo más conveniente. Hay otros detalles que hay que fijarse también, que tienen que ver con el ancho de banda del sensor. Hay que pensar que esto en realidad está construido con una masa en el interior de una caja. Aquí estoy exagerando el dibujo. Y la ecuación de movimiento, suponiendo que no hay roce y que estos rodamientos son perfectos, aquí lo estoy exagerando el tamaño, es una ecuación de la forma masa por aceleración, o doble derivada de la posición, igual a k por x. Y si recuerdan de ecuaciones diferenciales, cuando uno obtiene la transformada de Laplace de esto va a ser masa
por S cuadrado X de S menos S por la condición inicial X0 prima o velocidad, condición inicial de velocidad, menos X0. Igual acá por X de S. Entonces, uno puede asumir que las condiciones iniciales son 0 en la transformada de Laplace, a menos de que uno quiera encontrar la respuesta a entrada 0. Pero la ecuación que nos queda es ms cuadrado por X de S igual a acá por X de S, y esto en principio no lo podríamos resolver, a menos de que asumamos que efectivamente hay una condición inicial no nula. Entonces, por un momento vamos a asumir que le sacamos una foto a este dispositivo cuando, justo en el momento del instante t igual a 0 más, cuando la estructura externa fue empujada por algo, ¿no es cierto? Y en ese instante, justo un microsegundo o una milésima de segundo después, esta masa se corrió o se movió. Primero se movió la estructura externa, y entonces hay un desplazamiento mínimo que puede ser epsilon en segundo. Entonces, nuestra condición inicial la podemos poner en epsilon. Y en ese caso nuestra ecuación sería K por X de S más M por epsilon, más M por epsilon. Entonces, vamos a tener, pasando este K al lado izquierdo, vamos a tener, con el X vamos a tener ms cuadrado menos K aquí en realidad hay un problema en el signo, porque la fuerza del resorte es en la dirección contraria, así que hay un problema acá de signo. Ahora sí. Está el menos. Entonces aquí pasa con signo más. Todo esto factor de X de S igual a masa por este epsilon. Y esto es X de S igual a masa por epsilon dividido por ms cuadrado más K. Aquí lo importante, más allá de resolver la ecuación diferencial y encontrar, porque podríamos aplicar, ¿no sé, transformada de Laplace inversa y devolvernos en el tiempo, si uno va a buscar las tablas de Laplace, si no se acuerdan, esto en el fondo necesita reconocer que la ecuación característica, si igualamos ms cuadrado a 0, nos da una raíz que va a ser menos k partido por m raíz de eso. Porque si esto lo igualamos a 0, si igualamos el denominador a 0, despejamos cuánto vale s, y entonces tenemos menos k dividido por m, raíz cuadrada de eso, y aquí hay un signo menos. Y eso es bien importante porque esto en el fondo nos da soluciones que son complejas conjugadas de frecuencia de resonancia k partido por m. O sea, aquí voy con esto, en que todos los acelerómetros tienen una frecuencia de resonancia, porque adentro hay una masa y hay un dispositivo que funciona, o incluso si es MEMS, el alambrecito que sujeta la masa en el interior, porque la masa no puede estar flotando o estar suelta, actúa como resorte. Por lo tanto, hay una cierta masa o estructura que, hay una cierta estructura que actúa como resorte y detiene la masa. Y esto es importante porque, bueno, si aquí uno dice, tengo dos soluciones que son de la forma más J, K partido por M de T, esto constante 0 más C1, si recuerdan de ecuaciones diferenciales, está la combinación, la solución, X de T es igual a la combinación lineal. Hay que encontrar los valores del coeficiente C0, C1 en función de las condiciones iniciales, pero la forma de la solución es esta, es una combinación lineal de exponenciales de las raíces de la ecuación característica. Ahora, acá tenemos dos coeficientes que se pueden agrupar si uno hace el ejercicio, y después el punto es que se juntan estas exponenciales, y aquí tenemos justamente una suma de complejos conjugados que terminan haciendo que la solución sea de la forma coseno de la raíz de k dividido en m por t, más el ángulo de fase, que no lo voy a calcular, etc. Porque aquí lo importante es que la masa tiene una frecuencia de resonancia, o sea, cuando uno mueve esta masa, esto empieza a vibrar. Si uno le da un empujón, un impulso, y detiene la caja exterior, la masa en el interior quedaría vibrando. Eso se traduce, ahora, eso sí le doy un impulso, le doy un empujón.
y estoy calculando la respuesta al impulso, que también lo podría haber hecho, y si es que hubiese puesto una fuerza externa, entonces aquí habría tenido que sumar más una fuerza impulsiva, un delta de Dirac, ¿no es cierto? Y calculo eso. Y la fuerza, el delta de Dirac en frecuencias es un espectro plano, o sea, está en todas las frecuencias. En la práctica, la fuerza que uno aplica externamente no es un impulso, es una fuerza gradual, es la aceleración de un vehículo. El vehículo acelera típicamente con una señal más parecida a una rampa, porque uno va pisando el acelerador y el vehículo va abriendo la válvula de combustible y el motor va empujando cada vez más. Por lo tanto, es una respuesta más tipo rampa, lo cual significa que el espectro de Fourier de la señal aplicada no es un espectro plano de excitación en todas las frecuencias, sino que es en un rango de frecuencia acotado. Pero si la señal aplicada externamente fuese superior a la frecuencia de oscilación, o igual a la frecuencia de oscilación, esto entra en resonancia, y entonces el sistema se bloquea. En términos más intuitivos o de una manera más práctica, uno puede pensar que esta frecuencia particular es la frecuencia a la cual, si yo empujo en una dirección, esto va a empezar a moverse un delta t después, ¿no es cierto? Hay como una propagación de esta fuerza a través del resorte, y la masa en el interior empieza a sentir esa fuerza no instantáneamente, sino que una fracción de tiempo después. Pero cuando la caja la empiezo a mover en la dirección opuesta, entonces si estuviese poniendo este acelerómetro sobre una mesa vibratoria o sobre una... Y justo coincide que yo cambio la dirección de estas fuerzas externas con un periodo, que es el periodo en que esta masa tarda en reconocer que hay un movimiento externo. Al final la masa interna no se mueve ni para un lado ni para el otro. Entonces, esa es lo que uno diría es la frecuencia de corte, o es, digamos, si uno grafica, hace la gráfica de Bode de esta función, ¿no es cierto? Tenemos dos polos, no puede decir hay una parte plana al principio. Los que han hecho control automático saben que en esa frecuencia, la frecuencia omega igual a raíz de cada partido por m, aparece un decaimiento en la función de transferencia que es de menos 40, porque hay dos raíces, menos 40 decibeles por década. Y antes de eso, uno puede decir que este polo no actúa y solamente actúa la parte del numerador, y hay que sacarle el logaritmo de la masa por el epsilon multiplicado por 20, y eso les dará un número y es una constante. No sé si está ahí arriba o si está acá abajo, pero el punto es que a partir de esta frecuencia esto empieza a atenuar. Entonces hacemos el gráfico de la función de transferencia, en este caso, ya vemos la función de transferencia f de j omega con respecto a la frecuencia, ¿no es cierto? Lo cual significa que para cualquier cosa o cualquier señal que esté bajo esa frecuencia, el acelerómetro mide. Pero después de esa frecuencia, el acelerómetro empieza a atenuar cada vez más, sobre todo si son frecuencias mucho, mucho más altas que esta frecuencia de corte. Por lo tanto, eso también es un dato importante en la elección del acelerómetro. Entonces, fijarse cuál es el ancho de banda, y el ancho de banda en este caso, en la dirección Z, es menor que en la dirección del plano XY. Aquí se está asumiendo que el plano XY es paralelo a una mesa, y que el Z es colineal con el de gravedad. Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí, el aparato ya está comprimido por gravedad, y por lo tanto tiene menos rango de respuesta en el eje Z que en el eje XY, en los ejes XY, forman el plano. Ahora, esto aquí hay una nota, dice ahí, va a depender obviamente de la inclinación del sensor con respecto al eje de gravedad, pero estos datos son como datos referenciales para una... Y aquí está la frecuencia de resonancia, son 5.5 kHz. Entonces, si van a medir las vibraciones o las aceleraciones de una máquina que ustedes saben que por alguna razón, desde la vibración, por ejemplo, quieren hacer el análisis de vibraciones de un motor eléctrico que gira a 5000 RPM, bueno, tienen que... y uno puede pensar que el motor está vibrando porque hay algo que está mal en la construcción, o en el montaje, o en el desgaste, ¿no es cierto? Hay sensores que miden vibraciones. Aquí está el motor, y podríamos exagerar y pensar que tenemos una masa excéntrica. Entonces, esa masa excéntrica genera una aceleración que es masa por velocidad angular al cuadrado. Entonces, la fuerza centrífuga de esta masa. Si esa masa no existiese, entonces este motor teóricamente no vibraría, porque simplemente tendríamos una masa que podríamos, o un rotor que podríamos considerarlo que está construido con una distribución uniforme de masa alrededor, y todas estas masas tiran hacia afuera al girar con la misma fuerza, ¿no es cierto? Y por lo tanto se anulan entre sí. Pero si hay algo que está mal, un bobinado que está hecho o más cargado para un lado que para el otro lado, aquí hay menos vueltas, entonces la masa quedó más cargada para un lado. Quiere decir que esta masa está generando un delta con respecto a la otra masa que puede ser más pequeña. Entonces,
este M que está puesto acá es la diferencia de masas en realidad. Hay una parte M más delta M, ¿no es cierto? La parte M genera una fuerza centrífuga que es igual a esta de acá y se anulan. Pero la parte delta M en realidad genera un delta de fuerza centrífuga que está tirándose fuera. Entonces, cada vez que el rotor gire y dé una vuelta, esto va a pegar un tirón hacia arriba. Entonces, si aquí el motor está anclado con pernos a una base, cuando la masa está acá del lado, hay un esfuerzo de corte sobre los pernos, así, ¿no es cierto? Cuando la masa giró y dio la vuelta y anda por acá, el esfuerzo de corte es para allá. Entonces, eso es lo que genera frecuencias de vibración, que sea en la dirección vertical, ¿no es cierto? De tracción del perno o de compresión, o esfuerzos de corte cuando están las masas pasando por el plano horizontal. Entonces, uno podría poner un sensor y ver cómo vibra hacia arriba y poner otro sensor para medir la aceleración en X y la aceleración en Z. Pero la frecuencia con que esta aceleración va a hacer esto, empujón hacia arriba, empujón hacia abajo, empujón hacia arriba, va a depender de la velocidad con que gira este eje. Por lo tanto, uno perfectamente puede calcular, sabiendo cuál es la frecuencia de giro o la velocidad angular del motor, si la señal que va a aparecer va a ser superior a los 5000 Hz o no. Si la señal que aparece es mayor a los 5000 Hz, entonces este acelerómetro no me sirve para medir, en este caso, tendré que buscar otro que tenga otra frecuencia de corte. Entonces son detalles que uno no los puede mirar en menos. Aquí tiene que uno conocer los efectos que influyen sobre la medición cuando uno utiliza acelerómetro. Y hay otro efecto también que tiene que ver con la saturación, porque uno puede pensar que este resorte es un resorte ideal, que tiene una respuesta F igual a K por X, pero la verdad es que en realidad, y uno podría decir, bueno, la fuerza de este resorte ideal en función de X es una recta, que va a tener pendiente K. Entonces, mientras más muevo el X, pero la verdad es que en la práctica los resortes ideales no existen. O sea, esto se puede comprimir un poco, pero después llega un punto en que ya no lo puedo seguir comprimiendo y por lo tanto esta fuerza se satura. Entonces ya no lo puedo seguir comprimiendo más. Tiene más bien esa forma. Por lo tanto, también hay aspectos que están relacionados al límite y que básicamente imponen esto. Finalmente yo no puedo medir aceleraciones más allá de un cierto rango, producto de las saturaciones o de los aspectos de deformación mecánica que tienen estos sensores. Hay otros aspectos que tienen que ver con el nivel de ruido, ¿no es cierto? En el caso del ruido, aquí ese ruido probablemente ya está filtrado y lo que más importa es la sensitividad del dispositivo. O sea, aquí está diciendo que el mínimo cambio en voltaje, aquí está el chip, ¿no es cierto? Adentro del chip está esta masa con el resortito y tiene una salida y nosotros medimos ese voltaje. Y aquí lo que está diciendo es que el cambio de voltaje más pequeño que vamos a poder observar son 300 milivolts por cada G. Entonces, si la aceleración no es lo suficientemente intensa, no se va a ver ningún cambio en el voltaje. Aquí hay otro dispositivo, este es un dispositivo que tiene 6 grados, al menos lo promocionan como un dispositivo de 6 grados de libertad, pero en realidad no es de 6, ¿no es cierto? No son 6 lineales, son 3 lineales y 3 angulares. O sea, aquí en el dibujito aparecen el eje X, el Y, y la rotación en torno a Y y la rotación en torno a Z, ¿no? En torno a Z y en torno a X. Entonces, uno puede ver que el desempeño en términos de rotaciones o de variaciones angulares es distinto al desempeño en el caso lineal. En el caso de la aceleración lineal, este en particular mide más o menos 2G. En el caso de la rotación angular, puede medir hasta más o menos 100 grados por segundo. 100 grados por segundo. Y los sesgos, ¿cierto? Aquí el corrimiento de esta medida es más o menos 2 grados por segundo. O sea, si uno está midiendo 80, si el aparato realmente está girando a 80 grados por segundo, puede haber más o menos un error de 2 grados por segundo en lo que uno está midiendo. Eso uno tiene que tenerlo en cuenta porque 2 grados por segundo es bastante. O sea, si uno integra esto y uno está pensando que con esto voy a medir, ¿cierto? A partir de la integral de la velocidad angular medida, esta es la velocidad angular medida, measure, del aparato, ¿cierto? Entre un instante cero y un delta t, esta variación angular va a tener la integral metida dentro de 2 grados por segundo. O sea, si pasó un segundo,
si supongamos que este delta t fuese 1 segundo, entonces habrían acumulado 2 grados de error. Lo cual es bastante, si uno piensa en aplicaciones de control más precisas. Para vehículos, probablemente 2 grados no es tan terrible si uno piensa en que además hay un sistema de GPS y una brújula que está corrigiendo ese rumbo cada cierto tiempo. Estamos hablando en ventanas de tiempos de 10 milisegundos, 100 milisegundos. Un segundo ya es mucho, ¿no? Bueno, resolución angular o resolución en mili-G, en este caso es 1 mili-G, es lo más pequeño que el dispositivo puede lograr detectar. Está relacionado con la sensibilidad. Como pueden ver, no todos los fabricantes reportan los datos de la misma manera. Esta parte es la parte de giróscopos. La vemos en más detalle en la próxima clase. Hay básicamente giróscopos de 2 tipos, ópticos y mecánicos. El que les mostré hoy día al principio de la clase es de este tipo, del tipo mecánico. Uno puede ver que hay una rueda o un rotor en el interior, y el sistema externo de pivote, en inglés lo llaman gimbal. Nunca he encontrado una traducción exacta para esto en castellano. Algunos le dicen gimbal también, pero creo que la palabra no existe formalmente. Algunos la traducen como rótula universal. Es básicamente un sistema de rótulas que permite al eje central girar, y a su vez este anillo tiene acá un eje, un pivote, que permite que si la plataforma externa, supongamos acá está la base, se gira en torno a este eje, el anillo central se mantenga en la orientación que tenía. O si uno gira en este otro eje de acá, el eje central puede seguir manteniendo su dirección porque esto está apoyado en unos rodamientos. O sea, si yo giro esta base, en realidad estos pivotes permiten que todo este anillo siga apuntando en la misma dirección. Esa es la construcción del dispositivo, la construcción mecánica, para poder asegurar que básicamente el eje interior, el de acá, sea un eje libre con respecto a los ejes de movimiento de la plataforma. O sea, esto puede estar metido dentro de una caja, y esa caja pegada a la estructura de un avión o de un cohete, lo que sea. Las ecuaciones las vemos en detalle, como les digo, en la próxima clase. Aquí lo importante es conservación del momentum angular, y hay una relación que dice que el torque externo, o el torque que ejerce de reacción esta estructura, es proporcional al momento de inercia que tiene esto, ¿cierto?, a la velocidad angular que tiene, la velocidad angular de giro. Hay 2 velocidades angulares. Una es la velocidad angular de la caja externa. Yo aquí voy a dibujar un omega externo. No sé en qué dirección como les mostraba en el ejemplo, yo movía la placa, la base, y la movía en distintas direcciones. Esos son ejes de giro externo. Otra cosa es el eje de giro interno. Entonces, es proporcional a la velocidad externa, a la perturbación externa que uno le hace, y a la velocidad interna. Por lo tanto, para que esto mantenga, como les decía, el giro, por un lado, se desea o se busca que el I sea grande, que el omega sea grande, para que haya harta energía y no se disipe rápidamente por roces en estos ejes. Pero por otro lado, la fuerza de reacción, porque uno dice, bueno, ¿y qué es lo que hace que esto se mantenga orientado en el espacio? Yo por afuera estoy usando una fuerza, ¿no es cierto? Estoy moviendo este dispositivo. Bueno, tiene que haber una fuerza sobre el dispositivo que gire, ¿no?, en dirección opuesta a la fuerza externa, y esa fuerza es un torque que tiene la dirección contrapuesta al omega externo. Aquí no está escrito como vector, pero este es el torque externo va a ser proporcional y en dirección opuesta al omega interno, y proporcional a la velocidad con que esto gire. Por lo tanto, esa fuerza externa correctiva va a ser mayor o más correctiva si este omega es más grande. Entonces, al principio, si después revisan el video y ven cuando estaba girando solo, sin estar conectado a la electricidad, y ya estaba perdiendo vuelo y yo lo movía, el dispositivo se corregía, pero se corregía bien lento. Y eso era porque el omega era más bajo. Mientras lo tenía enchufado, el rotor estaba girando mucho más rápido, y por lo tanto la capacidad del dispositivo de corregirse era más brusca, más instantánea. Y obviamente lo que uno desea en una aplicación real o aeronáutica, donde el movimiento puede ser rápido, es que esto se corrija rápido. Por lo tanto, lo mejor es siempre tener un sistema motorizado. Y bueno, lo dejamos hasta acá por hoy, y la próxima clase seguimos con esta materia.